Listo, amigos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo. Rick, la introducción. Rick, Los escuchamos, amigo. ¿quieres hacer la introducción o ya lo hiciste? Perfecto. No, bueno, ahora sí que muchas gracias a todos. Ahí saludando a viejos conocidos, amigos. Y bueno, siguiendo en esta última sesión de esta temporada, de esta segunda temporada, estamos cerrando con broche de oro, por supuesto. Y en esta sesión está con nosotros Luisito Zabaleta, quien se une nuevamente a Barracuda. Pero bueno, hablando un poco de Luisito, pues Luisito les diría que tiene muchísima experiencia en la industria, pasando y operando la mayoría de las plataformas de las AdTechs, ¿no? Entonces, en esta sesión, pues nos estará compartiendo más de Analytics, ¿no? Hablando de esta migración de Google Analytics a GA4, ¿no? Y por supuesto, seguramente hablaremos algo de Enterprise. Pero bueno, sin más, por el momento, Luisito, te doy la bienvenida y gracias por este espacio que nos regalas. Excelente, amigos. Pues listo. Bueno, vamos a empezar directamente con el tema de la evolución de Google Analytics, donde tenemos más que una evolución, es un poquito la migración de Google Analytics de la parte de Universal Analytics a GA4 o Google Analytics 4. Este es un tema un poco controversial, pues de alguna manera Google desde hace un tiempo nos está empujando a que empecemos a migrar esta herramienta, pero esto tiene un porqué. Ajá. Es algo que Google empieza a ser importante, obviamente, por el uso de la plataforma, pero algo súper importante de la migración que más que Google empieza a impulsar es justamente que el escenario digital empieza a hacer un cambio, empieza a nosotros como usuarios a cambiar nuestros hábitos de cómo estamos consumiendo el contenido o cómo estamos consumiendo estos sitios que nos ayudan justamente a cualquier objetivo como e-commerce o como contenido. Algo importante que está pasando, que seguramente todos ustedes desde hace muchos años, bueno, de un par de años han escuchado mucho, que es la privacidad de datos. Google, de hecho, en los últimos 2 o 3 años ha tenido grandes problemas, Google, Facebook y otros proveedores, donde empiezan a tener algunos problemas porque los datos empiezan a ver comprometidos. Entonces, Google empieza a tener especial atención para cuidar justamente esto. Esto es súper valioso y empieza a tener un cambio de paradigma a lo que estamos usando actualmente como las cookies. Las cookies, como sabemos, pues son un método precioso, hermoso que usamos hasta hoy en día, pero pues justamente con estas regulaciones, pues prácticamente vamos limitando mucho lo que podemos hacer con estas cookies. Esta parte de privacidad es sumamente importante porque no porque quizás la mayoría que estemos en este foro no usemos datos directamente del usuario como nombre o tarjetas de crédito, pero simplemente por tener acceso pudieran ser una puerta para empezar a hacer algunas cosas que no son tan lindas. Por ejemplo, cuando empezamos algunos proveedores o algunas empresas se dedican justamente a aprovechar esta facilidad que tenemos de tener una cookie para poder obtener algún beneficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Google? Es que empieza a blindar esta parte, bueno, no Google, sino toda la industria empieza a utilizar mejor los datos, empezar a utilizar más esta regulación de datos. Entonces, esto se vuelve un detonante muy importante, pues todo lo que estamos utilizando como directamente Google Analytics empieza a quizás no a tomar todos los datos o a tener restricciones que antes quizás no se tenían. También hay algo súper importante que está pasando y muchos lo vimos y lo estamos viviendo, donde
ciertos proveedores nos están amenazando de cookie-less, donde ya no vamos a tener cookies, donde no vamos a perseguir a este usuario, y que, bueno, el camino se ha recorrido varios meses, sino que años. Entonces, pero ¿cuál es la realidad? La realidad no es que Google nos va a ver un switcheo de cookies, sino lo que va a pasar es que ya está pasando que algunos proveedores como Firefox, como el mismo Apple en Mac, pues empieza a limitar a las plataformas a interrumpir los cookies. Es decir, tipo Firefox ya no tenemos esta durabilidad que teníamos con las cookies. Lo mismo está pasando con Safari, con todas las aplicaciones de Apple. Entonces, el contexto se vuelve un poco complejo, porque ya tenemos un Google Analytics viéndolo desde el punto de vista del sitio un poco limitado, porque empezamos a tener medición web, pero medición web un poquito trunca, porque ya no tenemos todos los usuarios, porque no tenemos todas las plataformas. Si queremos usar la parte de app, tenemos que parchar nuestro Google, bueno, parchar de alguna manera, sino complementar la parte de Firebase para ver cómo empezamos a trabajar con unos datos de app, con unos datos de web, y empezamos justamente a trabajar de alguna manera parchada una parte incompleta. Ajá. Y lo que hacemos nosotros, o como hemos trabajado con Google Analytics Universal, es que también hemos aprovechado herramientas como Google Signals, donde empezamos a empezar a ver a estos usuarios, no tanto como dispositivos, sino como usuarios, pero los podemos tener para unos reportes. La aplicación la podemos ver como otro reporte, el mismo web como otro reporte. Entonces, ¿qué pasa con Universal? Universal no es tanto que no quisiera Google darle el peso, sino que lo que pasa es que en la industria, nuestro mercado digital o de consumo de información, pues se empieza a transformar. Pues ya no tenemos todo, digamos que si lo pudiéramos hablar de hace 5 o 6 años, donde todo era web, todo era cookies, todo era felicidad, pues podríamos estar midiendo todo muy fácil o muy sencillo relativamente, pero ahora con todos estos dispositivos, con que una persona empieza a navegar en más de un dispositivo al mismo tiempo, pues la ecuación se vuelve más compleja. Y pues como el Analytics es una herramienta de negocio que me va a ayudar a saber qué es lo que pasa en mi negocio, cómo puedo yo aprovechar mejor mi negocio, pues empieza a ver un poquito trunca al tener todo este nuevo escenario, y que pues al final del día empiezo a tener como disparos al aire, o empiezo a tener esta responsabilidad o estrategia un poco segmentada. Ajá. Entonces, eso hace que empecemos a tener este negocio, o lo que tenemos como el objetivo de Google Analytics es empezar a tener información a diferentes niveles, desde la parte operativa, desde la parte de SEO, desde la parte de negocio. Es decir, que me va a ayudar a tomar una decisión de si puedo cambiar un botón, o puedo cambiar una página, o puedo cambiar justamente el pad de compra. Entonces, esto justamente mi negocio empieza a tener no una data errónea, porque en realidad se mide y podemos justificar cada dato, pero lo que empieza a hacer es que empezamos a tener data faltante. Es decir, si yo tengo un e-commerce y empiezo a tener una parte app, una parte mobile, pues no podría de alguna manera, o tendría que hacer un reporte un poco más elaborado para poder justamente tener un reporte unificado. Ajá. Decir que voy a tener diferentes fuentes de información, que voy a hacer marchar de alguna manera estadística, y que pues no nos va a ayudar justamente para el objetivo, para tomar las decisiones correctas. Recordemos que si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra medición, que medimos un poco fragmentado,
pues justamente no nos ayuda a que podamos tener una base sólida que nos ayude a tomar buenas decisiones. Y esto, bueno, con los avisos mortales del cookie LED, de que vamos a hacerlo, que pareciera que pudiera ser más un aviso para poder comprar nuevas herramientas, nuevas plataformas, pues se vuelve un poquito complejo, no quiero decir erróneo, pero sí empieza a tener un sesgo de información en todo lo que tenemos en la medición del negocio. Entonces, si ponemos, y si ustedes están o son dueños de un negocio y si les digo que su data está sesgada, pues obviamente hay que poner manos a la obra. Y justamente Google empieza a decir, pues tengo esta gran responsabilidad de alguna manera de empezar a poder modificar o empezar a evolucionar estas plataformas de medición para cubrir justamente estos cambios, que como decía, perdón, más que hacer cambios, más que mismo Google a cortar cookies, es simplemente cómo nos adaptamos a esta evolución y poder medir de la mejor manera. Por eso justamente en esta evolución que tenemos de Google Analytics, donde justamente Google empieza a comprar estas herramientas, empieza a comprar Uchin, que justamente es la parte de Google Analytics, empieza a comprar a Firebase, que justamente es la herramienta que usábamos como SDKs para poder integrar la parte de mobile, la parte de app, pues empieza a hacer una integración y empieza a trabajar prácticamente desde el 2018, 2019 a poder tener justamente esta nueva versión, donde actualmente hay un deadline del 1 de julio del próximo año para que Universal Analytics ya no lo pueda usar. Importante, sí lo vamos a poder seguir usando, sí va a poder, podemos exportar datos, seguir usando toda esa data, pero ya no va a recibir hits de ayuda. A pesar de que lo tengamos configurado, simplemente va a dejar de recibir data. Entonces, del 1 de julio de 2023 hacia atrás, ustedes van a poder justamente seguir continuando exportando datos, audiencias, todo lo que se venía haciendo con Universal Analytics, lo van a poder seguir usando. Pero súper importante, por ejemplo, en las audiencias, es que a pesar de que puedan exportarlas, puedan seguir creando segmentos, lamentablemente ya no se van a seguir poblando, por lo menos hasta ahora. Ajá. ¿Y qué va a pasar justamente con Analytics 4 o GA4? Es justamente empezar a ver esas ventajas que va a tener, que quizás ahorita vamos a ver que hay algunos temas que todavía hay que corregir, pero hay diferentes ventajas que tenemos que estar aprovechando y que justamente tienen sentido con todo lo que venimos platicando y que justamente se reúnen con las audiencias. Y una de las principales ventajas que tiene GA4 es justamente este control de privacidad. Es decir, que al no medir clics y empezar a medir de otra manera, empezar a medir usuarios, no dispositivos, empieza a tener un poco de agresividad en poder obtener esta información, en poder medirla. Hay técnicas que lo ayudan y aquí hay parte para quizás en otras sesiones de University podamos darle continuidad, pero a grandes rasgos lo que hace GA4 es empezar a centralizarse, a corregir estos no errores, sino estas oportunidades que tiene Universal para poder mitigarlas y empezar a trabajar en una data un poquito más concreta. Algo que también hace súper bien nuestros amigos de GA4 es, bueno, no súper bien, hay una metodología que cambia un poco, es que empieza a tener una medición holística de dispositivos, es decir, que empieza a medir usuarios a partir de un dispositivo, así como lo hacía Universal con la parte de Google Signals, que podía justamente diferenciar de un usuario a otro usuario a partir de varias oportunidades, como la cuenta de Google, como
su mismo dispositivo, la misma red, entre otras cosas. Ya GA4 ya lo va a integrar nativamente. Es decir, que esto lo vamos a poder utilizar para varios de nuestros reportes sin tener que utilizar un reporte aparte. Entonces, esto se vuelve importante, pues cuando empecemos a tener una estrategia de negocios y empecemos a conocer justamente cuántos usuarios vamos a tener, va a ser una cantidad un poquito más acercada a la realidad. Es decir, o un ejemplo, que es lo que va a pasar, es que va a dejar de medir 3 dispositivos porque encuentra un iPad, un celular y una televisión, y con J4 va a tener la capacidad, si es que se encuentra de manera correcta, va a encontrar que es solamente el mismo fulanito, donde está con su celular, está con su iPad y está con la televisión. Entonces, eso es una gran ventaja, pues vamos a conocer exactamente al monito o a la persona que le vamos a llegar de una manera eficiente, y vamos a poder evaluar con más data que nos pueda mostrar. Ajá, que eso se baja a una medición de usuarios y no dispositivos, lo cual es sumamente importante. Y esto también nos ayuda a tener una sola fuente de información. Es decir, con Universal podríamos estar obteniendo web más app, es decir, 2 reportes diferentes, 2 maneras de adquirir la data, y con GA4 vamos a mantener como un solo negocio. Ajá, una manera de consumir el negocio, pero desde la misma evaluación de un usuario. Es decir, si vamos a medir un usuario, vamos a poder medir si está entrando por app, o si está comprando por app, o está comprando por web. Ajá. Y es algo que quizás como Universal está un poco limitado en la manera de sacar reportes, porque no tiene esa manera de diferenciarlo. Es decir, y si más si es como un teléfono como Apple, pues empieza a tener un sesgo. Entonces, GA4 tiene justamente esta capacidad de empezar a tener desde la misma estructura, justamente esta medición, tanto web como app, que nos ayuda a generar este análisis completo. Pues tenemos la parte de usuarios, no de dispositivos, y generar más carnita de calidad y poder obtener justamente información importante para poder optimizar. Y esto nos lleva justamente a que puede evaluar de diferente manera los negocios, y algo que es que de alguna manera es una ventaja y también de alguna manera es una desventaja. La primera ventaja, ventaja se puede tener, que va a tener un modelo de atribución orientado o basado en datos. Ajá. Esto es súper importante, pues esto nos va a ayudar a empezar a evaluar estadísticamente cada punto de contacto para llegar y medir justamente las conversiones. Que esto nos ayuda mucho. Tenemos el antecedente de un Google Ads que mide de esa manera y nos ayuda justamente a tener un modelo mucho más poderoso, mucho más justo, que nos ayuda a tener más aprendizaje y podamos dar el movimiento o la optimización necesaria. Cuando lo tenemos desde GA4, pues vamos a tener justamente el panorama de alguna manera más completo, porque hay que tener en cuenta que GA4 tiene, a pesar de que mide justamente todos estos contactos, no mide lo que pasa afuera del sitio. Entonces pierde justamente bueno, no es que no la mida, sino que está limitado a medir justamente fuera del sitio, pero lo que tiene en el sitio, lo que tiene justamente la llegada dentro del sitio, va a tener la capacidad de atribuir de una manera más justa o más orientada a data, que quizás Universal Analytics tiene varios modelos que podemos estar probando, como un last click, como un last event, empezar a jugar un poquito más, lo cual no quiere decir que me convenga más a mi data, pero sí me va a convenir o puedo probar cómo se empieza a ver cuando empiezo a tener un movimiento de modelo de atribución, que sabemos que es súper importante. Entonces, esta gran ventaja que podría convertirse en una desventaja cuando quisieras tener ese aprendizaje o quisieras tener esta prueba, pues está un poquito limitado, pero
funciona bien. Eh, el versus de Google Analytics Universal o 3 con Universal 4, hay un montón de factores que se encuentran uno a uno, que la verdad es que en la sesión no nos alcanzaría o tendríamos que hacer varias sesiones para poder hacerlo, pero me concentré en algunas comparaciones, ahora sí que uno a uno, donde existe un gran cambio, que existe un cambio muy grande de fondo, que justamente, de hecho, este es el primero, donde actualmente muchas personas que ya migraron o están en la migración de GA4, les está rompiendo la cabeza porque empiezan a haber cambios muy diferentes y empiezan a haber un cambio o una disminución de métricas y empezamos a ver que o ver los foros que están llenos de esta cosa no sirve y esto debe cambiar. Hay que entender que esto no es definitivo, es una herramienta que está en el ongoing, está desarrollándose, pero hay que tener en consideración varias cosas que les mostraré en esta presentación. Pero bueno, las que les voy a encontrar, el versus una métrica como lo hacía versus J4, consideramos quizás lo más importante que tiene ahora y que tiene algunas implicaciones importantes. El gran cambio que tenemos entre Universal y J4 es sesiones versus eventos. Es decir, cómo es el corazón de estas plataformas, de cómo van a cambiar una entre otra. Es decir, para aquellos que están más relacionados con Google Analytics, en Universal sabemos que empezamos a tener sesiones. Ajá, trabajamos sobre sesiones y estas sesiones están constituidas por varias interacciones. Ajá, eso es un poquito diferente porque, bueno, lo que hace Universal es empezar a trabajar sobre personas, o bueno, perdón, sobre sesiones que hicieron algo, sesiones que ocurrieron en cierto lugar, sesiones que vinieron de otro lugar. Empezamos a tener como la moneda de cambio sesiones, lo cual nos ayuda, o cuando empezamos a recordar Universal, Google Analytics, el 2, es que antes eran visitas. Entonces, cuando cambiamos de visitas a sesiones, nos costó muchísimo trabajo, pero entendimos que sesiones era algo importante, pues una sesión o una visita era un término muy ambiguo y teníamos que respaldar que una sesión qué era. Entonces, lo que tiene una sesión es justamente interacciones que van pasando con el usuario para poder completar justamente esta literal una sesión y nos ayudaba bastante, pues sabíamos que una persona que entraba y hacía una sesión hacía múltiples acciones para que hacía en el sitio, desde llegar hasta irse, pasando por varios procesos. ¿Qué pasa con GA4? GA4 empieza a cambiar y no agrega sesiones, empieza a agregar algo que se llama eventos. Y esto lo trae directamente de la parte de Firebase, ajá, donde, como les acabo de explicar, empieza a cambiar el paradigma de display de Google Universal, que deja de medir dispositivos y ahora empieza a medir eventos, a medir, sí, eventos. Eh, la gran diferencia es que en la parte de sesión involucraba un solo dispositivo. Es decir, en este dispositivo, no sé, en esta computadora entro, hago una sesión, hago muchas cosas y me voy. Ajá. Pero ¿qué pasaría si usáramos esa metodología a un multiusuario, multidispositivo? Es decir, yo puedo estar haciendo algo en esta computadora que puedo hacer exactamente algo similar en una app desde mi teléfono, entonces ya tendría dos sesiones, entonces no podría tener una sesión compartida, pues tendría que conocer más data para poder justamente distinguir eso. Como lo mitigó los amigos de Google, es que en lugar de tener una sesión, una bolsita de cosas, empieza a decir, empecemos a votar
eventos. Es decir, si yo me conecto en web, va a botar disparo de alguna manera. Cuando yo me conecto en mi celular, va a ser otro disparo. Si me conecto en el app, va a ser otro disparo. Y así sucesivamente, según el dispositivo, va a empezar a lanzar disparos. Ese disparo va a contener justamente mi nombre de usuario, que es donde va a empezar a hacer el match. Es decir, si yo voy a, yo como usuario con GA4 estoy navegando en mi computadora y en la app, puedo tener disparos diferentes, pero para GA4 es el mismo güey, perdón, la misma persona que está navegando o está haciendo eso. Entonces, de alguna manera, con eventos soluciona justamente esa parte de mitigar o de duplicar sesiones. Entonces, la parte de eventos es de alguna manera una buena respuesta, pues empieza a medir justamente acciones separadas, pero cada acción empieza a identificarse con la misma persona. Entonces, le llegan todo a GA4 de una manera concreta y cada evento va a poder tener un parámetro diferente. Es decir, un disparo desde una computadora va a decir, entró el evento PageView y como parámetro vine de Google, por ejemplo. Y cuando se dispare de mi teléfono, es decir, me dispare de este teléfono con el parámetro, el mismo evento que es un PageView, pero con el parámetro, es decir, algo que es propiedad o describe justamente ese disparo, que viene de mail, por ejemplo. Entonces, puedes tener el mismo evento disparado de dos dispositivos, sabes que es el mismo pelado y viene de diferente lugar. Ajá, entonces empiezas a conocer justamente todo lo que está pasando. Empiezas a tener una medición sumamente importante para ver justamente que estos disparos de alguna manera tienen nombre, apellido y saben algo, ajá, como la fuente, como alguna métrica que nosotros quisiéramos hacer. Al tener justamente un poco adentrándome a estas sesiones y eventos, hay que tener algo súper importante con un Web Analytics, no con Google Analytics. Es decir, con un web, todos los que nosotros necesitemos, como quizás los Omniture, los mismos Google Analytics, como hay que tener consideración que todas estas plataformas son estadísticas. Ajá. Es decir, que el mismo proveedor o los mismos proveedores nos ayudan a que usemos esta plataforma, pero las usemos de manera estadística, es decir, usemos tendencias, usemos picos, usemos justamente este movimiento, estos shares de comportamiento para poder utilizarlo como data de nuestro negocio. Porque hay un tema que muchas veces hemos tenido con algunos de nuestros clientes o algunos negocios, es que empezamos a cuadrar números cerrados. Ajá, es decir, y esto es uno de los primeros errores que muchos nos quejamos de GA4 contra Analytics, donde yo actualmente cuando hago una migración y empiezo a ver que en Analytics 3 o Universal tengo N el número de usuarios y cuando veo GA4 tengo menos usuarios, ajá, o menos visitas o menos, digamos que hay una diferencia fuerte o algunas veces no tan fuerte, y esto se debe a, primero, la metodología justamente de una sesión a un evento. Es por eso súper importante, muchos, si se han, o quien ha usado o quien va a usar GA4, hay que tener en cuenta que justamente algunos de estos problemas nos pueden meter en varias encrucijadas y esto es porque necesitamos entender cómo funciona una sesión y cómo funciona un evento. La diferencia de cómo funcionan, que es lo que les acabo de explicar, justamente hace estas diferencias. Es decir, recuerden que Universal mide dispositivos, es decir, si el mismo güey, la misma persona está en su celular, en su tablet y en la tele, me diría 3 personas diferentes. Pero con Universal, como saben que es la misma persona, no güey,
sabe que es solo una. Entonces, podría disminuir justamente sus usuarios a una tercera parte. Ajá, o por lo menos la mitad, porque sabemos que muchos tenemos el hábito de navegar entre web en una desktop y seguir continuando la sesión en la parte de mobile. Entonces, esto empieza a disminuir y justamente es uno de los temas más importantes donde como tal industria nos estamos quejando porque no sabemos si es una inconsistencia de datos, es decir, que no esté midiendo todos los datos o está haciendo algo la plataforma que no nos estamos enterando. Entonces, en realidad no quiero decir ni defender a Google que lo está haciendo bien, pero las metodologías son diferentes. Entonces, no podemos estar midiendo peras con manzanas y querramos que sean iguales. Entonces, hay que entender justamente esta metodología de cómo está midiendo uno y cómo está midiendo otro, cuál es el alcance de cada uno, para que podamos justamente empezar a no darle peso a esas diferencias o esos números cerrados. Y también, esto también cambia porque muchas de las agencias que se dedican al analytics empiezan a tener metas de usuarios, metas de interacción, metas de bounce rate. Entonces, esto cambia el paradigma y no es para afectar. El propósito es que entendamos justamente qué es lo que está pasando con este cambio de metodologías. Una vez yendo, y aquí viene grandes, además de estas sesiones multiusuarios dispositivos, donde tenemos una diferencia, aquí también tenemos un gran tema que tenemos para poder medir estas sesiones o medir estos usuarios. Algo que hacía o hace Universal es que tiene 3 maneras de matar una sesión. Ajá. Uno es 30 minutos sin actividad, 2, un tracking de campaña, 3, un cambio de día, es decir, 24 horas, hace Google Analytics, corte de caja, agarra cuántas fueron sus sesiones para un día y empieza sesiones nuevas, aunque el usuario ya llevara cierto tiempo. Así es como funcionaba Universal y ha funcionado prácticamente en toda su historia. Y lo que hace GA4 es que, güey, ¿por qué somos tan estrictos? Entonces lo que hace es que empieza a cambiar el paradigma y empieza a terminar sesiones solamente con 2 opciones. Uno, 30 minutos sin actividad y 2, el tracking de campaña. Es decir, si estoy navegando, pero me cambié de página y le vuelvo a dar clic al banner y este tiene la UTM, pum, entra en una nueva sesión y empiezo de nuevo justamente la interacción con el sitio, pero le quitan el cambio de día. Ajá. Eso llega a ser muy importante porque lo que hace es que Analytics empieza, ahorita les voy a contar una gran desventaja que tiene y spoileando, es que va a limitar alguna carga de data, es decir, de almacenamiento, y empieza a decir, no, si el usuario está activo, ¿por qué lo debo matar? Ajá, es decir, que siga su navegación, es decir, una sesión podría tener más de 24 horas, lo cual en Universal es impensable. Tener una sesión de 26 horas para Universal no es posible, por lo menos deberían ser 2 sesiones. En GeForce sí vamos a tener sesiones que duren más de 24 horas, lo cual para algunos negocios quizás les va a convenir, pues va a tener en cuenta que es el mismo usuario que no se ha despegado y ha tenido actividad constante por lo menos en 30 minutos. Entonces, aquí viene una gran diferencia y sumándome justamente a estas quejas que tenemos de GA4 versus Analytics, donde hay una diferencia de usuarios, hay una diferencia de visitas, pues aquí nace esto. Es decir, es súper importante considerar que van a morir de una manera diferente, se van a medir de una manera diferente, van a tener un concepto diferente de dispositivo a usuarios. Entonces ahí nacen justamente estas diferencias, esta manera de medir, esta manera de
no estar midiendo peras con manzanas. Entonces, cuando empecemos a tener esta migración, los que no hemos hecho, pues hay que considerar que justamente estas maneras de medir, de poder justamente tener toda la medición y cómo hace esa medición, pues hace la gran diferencia y podemos justamente justificar qué es lo que está teniendo la plataforma. También empieza a haber algo súper fuerte que muchos anunciantes grandes, yo os conozco, que usaban Universal porque quizás otros proveedores cobraban un poquito extra, pero lo que pasa con GA4 es que empieza a utilizar esta parte de conservación de datos, no tanto por una limitación tecnológica, es decir, no porque Google no pueda, sino en realidad porque tiene justamente que empezar a cubrir los temas iniciales, es decir, empezar a cuidar la privacidad, empezar a cuidar justamente la data de usuarios, es decir, que en GA4 vamos a tener un cambio de conservación de datos, es decir, antes o con Universal Analytics podíamos entrar y sacar un reporte de 2018 y podíamos sacarlo sin ningún problema. ¿Qué va a pasar con GA4? Pelation. Vamos a tener solamente en la primera versión 14 meses de data. Es decir, si queremos hacer un análisis de 2 años, para estas primeras versiones no lo podríamos tener. Ajá. Y algo que es sumamente importante para la parte de audiencias es que solamente vamos a tener 2 meses con la capacidad de hacer audiencias, obtener análisis con datos descriptivos del usuario, como son edad, sexo, región, toda esta data tan linda que tenemos de nuestros usuarios, pues después de 2 meses de capturarla, ya no la vamos a tener. Ajá. Y esto es un lineamiento para cuidar justamente privacidad de los usuarios y empezar a crecer. Ajá. Entonces, esta conservación de datos nos pega muy fuerte. Eh, Hay maneras para mitigarlo, pero para todos los usuarios, muchos que usamos Google Analytics y no tenemos un sitio tan grande con un tráfico tan grande, pues lo que hace es que podemos utilizar la versión gratuita sin problema, pero ahora vamos a tener justamente una manera una manera limitante en tiempo, entonces tenemos que tener un plan de acción o que nos respalde justamente esta información o que tenemos justamente una respaldo de datos. ¿Ok? También algo que cambia súper importante y que hay un gran cambio en cómo estamos midiendo entre un sistema y el otro, es justamente entre la parte, por ejemplo, en Universal tenemos dimensiones y métricas personalizadas, que para algunos que usamos Analytics, pues era una bendición, pues empezaba yo a hacer una dimensión personalizada que quizás no la tenía Universal y empezaba yo a hacer cruces de personas que compraban, por ejemplo, y la tenía como una dimensión y podría agregar métricas también personalizadas donde yo podría tener una métrica que calculaba mi propio ROI, que considero ciertos números y podría yo tener alguna métrica que me aportaba bastante cuando empezaba a tener este cruce de información. Entonces, esta manera de tener las métricas y dimensiones de alguna manera nos ayudaba o facilitaba bastante en el trabajo, pero ahora con GA4 nos dicen adiós un poquito esa manera y empezamos a trabajar con definiciones personalizadas. Recordemos que trabajamos con eventos, disparos de diferentes dispositivos, donde podemos empezar a darles justamente ese sentido a esos disparos, a esos eventos, donde podemos utilizar los nativos de GA4 para poder generar esta data
empezar a utilizar algunos de eventos que podemos mejorar o empezar a blindar con más parámetros y algunos que pues nos recomienda el mismo JFrog y empezamos a tener una capacidad de análisis un poquito restringida versus un Analytics Universal. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poder hacer justamente estos cruces de alguna manera más valiosos, más rápidos que pudiera yo hacer con Universal y con GA4. Al tener una metodología diferente, pues hace que limite esta opción, más no que sea imposible. Es decir, yo lo que les diría por primera vez es que tengamos paciencia con esta primera versión, porque muchos nos estamos quejando de esta parte y esperamos que pues Google nos ayude a tener esta parte importantísima. Y aquí otra cosa que es la primera que nos da un shock o nos da una pequeña taquicardia cuando empezamos a usar GA4, donde en Google Analytics empezábamos a tener y sabíamos que cada vez que navegábamos por cualquier sección podíamos tener un dashboard inicial, podíamos empezar a configurar un reporte de alguna manera muy rápido, podíamos generar un dashboard personalizado, customizado como yo lo necesitaba, programarlo, mandarlo, de alguna manera me hacía un poco la vida más sencilla, más fácil, más feliz, pero ahora justamente con GA4 empezamos a tener definiciones que nos ayudan a limitar justamente la parte de reporting. Es decir, no voy a tener un reporte como lo tenía con Universal, donde yo entraba a cada sección y podía sacar la data, aunque yo no supiera nada. Es decir, ya había un reporte predeterminado. Lo que hace GA4 es hacerlo al revés. Es decir, te voy a dar un montón de métricas, un montón de eventos. Sabes que hay, de hecho, ahí los parámetros no son tan visibles, aunque podamos programarlo en tiempo real y verlo en tiempo real, el parámetro, es decir, cómo voy alimentando estos eventos, este evento, cómo se compone, literal no podríamos hacerlo hasta que creáramos una variable customizada, que ahí sería otro capítulo de clase, pero lo que tenemos es que tenemos un reporteador de alguna manera básico que tenemos que empezar a construir nosotros de cero, que quizás con personas un poquito más, con una expertise más duro de data, le va a salir muchísimo más relevante, pues solamente va a bajar la información que necesita. Pero quizás en la gran mayoría que somos los usuarios que no somos un heavy user o un usuario de data, pues empieza a limitarse. Entonces nos da un reporteador un poco básico que tenemos que estar construyendo, que empieza a haber diferencias, que tenemos que empezar a considerar que algunas métricas, algunos parámetros no son o no están directamente visibles en la plataforma. Entonces esto, de hecho, es uno de los primeros o de los más importantes, que hay una gran diferencia y una manera complicada de hacer los reportes y esto pues nos pega a todos. Y algo también súper importante es que esta data no se está actualizando en tiempo real. Bueno, Universal tampoco lo hacía, pero tenía 2 o 3 horas de diferencia para poder empezar a ver data. ¿Qué es lo que vemos en GA4? Es que llegamos a tener hasta 72 horas para ver información. Es decir, podemos ver arrancar una campaña hoy, pero con GA4 posiblemente, si queremos ver mañana cómo nos fue el día de ayer, posiblemente no la tengamos completa. Ajá, entonces esto se hace un gran tema, pues sabemos que una de las razones o una de las pilares que tiene la información es que la data esté disponible todo el tiempo. Y si no va a estar disponible, pues vamos a tener un gran tema, pues quizás GA4 no nos va a ayudar en este tipo de campañas, lo cual se vuelve un tema importante. Ajá.
Lo que nos da como alternativa es que podamos hacer una integración de BigQuery. BigQuery es una herramienta es un reporteador y que podemos integrarla de una manera fácil, que es un poquito más amigable que el propio dashboard de GA4, que GA4, si lo explotamos, puede ser bastante lindo, pero definitivamente no nos va a dar todo lo que quisiéramos. Entonces, BigQuery es una opción que nos ayuda justamente a extraer estos reportes, darles esa belleza que podríamos darle a la data que contiene nuestro negocio, pero bueno, hay que tenerlo bien en cuenta para que no tengamos un tema en el futuro. Entonces, con todo esto que acabamos de platicar, justamente GA4 nace la parte gratuita que nos brinda justamente estas limitaciones. Hay una parte que podemos comprar para hacer la Enterprise. Cuando utilizamos o compramos la parte de Enterprise, podemos todavía vitaminar un poquito más la parte de GA4, donde empezamos a tener más subpropiedades. Sabemos que podemos, literal, la primera versión solamente tener una, ya no tenemos la parte de vistas, sino que vamos a poder controlar todo desde un solo, una fuente de mando, empezar justamente a utilizar la parte de BigQuery, pero sin limitantes. Es decir, la parte gratuita de BigQuery va a tener algunos temas donde no va a poder extraer toda la data, y misteriosamente si pagas, pues ya vas a tener disponible toda esa información, aunque hay que considerar que es GA4 y quizás si lo queremos limitar o comprar con Universal va a tener su granito de sal que le va a faltar para poder quizás equipararla, ¿no? Cuando empezamos a usar también la Enterprise, pues no usa, recuerden que Universal en la parte de arriba siempre en sus reportes va a tener una muestra. Ajá, recuerden que Universal trabaja con una muestra. Es una herramienta estadística, no es una herramienta que mida el total de acciones. Con la parte de Enterprise vamos a medir siempre el total de acciones que pasen en nuestro sitio. Ya lo vamos a poder tener. También la parte de retención de datos con la parte de Enterprise podemos irnos de 14 a 50 meses. Ajá. Pero la parte de sensible del usuario, esa sí va a morir a los 2 meses. Esa no, aunque paguemos extra, no nos va a dar esa información. Entonces hay que tener mucho cuidado y empezar a hacer reportes más rápido para poder aprovechar la información mientras la tenemos. Y bueno, empezar a limitar límites de audiencia que tenemos tanto de eventos como de variables en la parte gratuita, un volumen de por ejemplo, podemos crear hasta 200, creo que son 250 audiencias que puedes crear, que pues no son nada cuando empiezas a tener con una integración con un DV360, con un Campaign Manager, con Facebook, pues no es nada. Entonces, cuando en la parte de Enterprise, pues tienes a puerta abierta para crear las audiencias y poder integrarlas como tú lo necesites, ¿sale? Entonces, digamos que de lo peor podemos sacar algunas cosas, pero ahí tienen un costo que hay que pagar para tener todos estos beneficios. Y bueno, haciendo el comercial, con Barracuda podemos ayudarles a activar su versión de Enterprise. ¿Sale? Un poquito para recomendaciones para este 1 de julio, así como para ir a votar y empezar a utilizar nuestro GA4, es número 1, comprender que Google Analytics no es una herramienta exacta. Es decir, no tomemos los datos duros como lo máximo. Es decir, no tomar ese número
entero o ese número como el definitivo, sino que hay que entender que es una herramienta estadística y que nos va a ayudar a conocer tendencias, nos va a ayudar a conocer shares, nos va a ayudar a conocer justamente cuáles son estos picos, estas lagunas donde podemos poner atención en nuestro negocio y no pongamos atención en estos números directos para que no tengamos justamente el tema que tengamos diferencias, que tengo más o menos, sino que empecemos a evaluar tendencias, empecemos a evaluar justamente este comportamiento. También es importante empezar a entender que los eventos y parámetros para obtener mayor beneficio. Es decir, por default van a venir activados los eventos, pero hay una opción que podemos personalizarlos. Hay que tener cuidado, hay que entender bien cómo los vamos a poder usar para sacarle el mayor jugo a esta herramienta y poder hacer cruces que quizás con Universal nos costaban más trabajo. Entonces, creo que la parte de eventos es súper importante que la entendamos y podamos justamente entender cómo podemos utilizar estos personalizados para mitigar quizás acciones que no nos permita Universal, pero siempre aprovechando esta herramienta. Algo también súper importante es la paciencia en reportes. Esto es, creo que lo más delicado, pues, como les comentaba, no hay como esos reportes tan lindos como Universal. Esperamos que de aquí a julio pudiera mejorar. Sabemos que es una herramienta viva, sabemos que es una herramienta que le inyectan muchísimo dinero. Entonces, esperamos que en este periodo o nos den chance de ampliar la parte de Universal o nos ayuden justamente a mejorar los reportes. Y justamente entender que esto tiene una mejora. Si ustedes se dan cuenta, cuando empezamos a trabajar con Universal, con Google Analytics 2, donde teníamos este cuadro medio feo, teníamos gráficas feas, teníamos muchas limitantes, no podíamos medir e-commerce o empezamos a agregarlo, empezamos a evolucionar la plataforma y con GA4 justamente es lo que esperamos, que es una plataforma viva que en el ongoing del tiempo empieza a mejorar. Sabemos que quizás en el inicio debería haber empezado con lo que ya teníamos en Universal, pero bueno, hay limitantes quizás tecnológicas o de políticas, no lo sé, pero el propósito es que esta herramienta empiece a evolucionar. Sabemos que hay diferentes herramientas que pues son alternativas, pero pues el lugar que se ha ganado Google es bastante importante, principalmente por aquellas integraciones que de alguna manera algunas son nativas, algunas las apresura de manera inmediata y que pues todos los anunciantes podemos aprovechar de una mejor manera. Y pues listo, no sé si tengan dudas, comentarios, díganme. Yo sí tenía unas par de preguntas ahí, Luis. Comparando con el 360, que de todos modos sabemos que si está conectado con CIEM o DV360 podemos medir las post-view, las atribuciones post-view, pero por ejemplo en el reporte de Source Medium no sale realmente esta parte post-view. Y ahora con el G4, que va a tener una mejor medición en cuanto a nivel usuario, eso yo desconozco, lo tenemos pero no lo hemos usado tanto. Si esa parte del post-view sí se va a poder ver reflejada en bueno, no es ahora Source Medium, pero en esta parte del reporting, o igual lo tenemos que ver por atribución en los paths de conversión. Sí, seguiríamos teniendo este dolor. Y no es tanto que la herramienta no sea tonta, sino que para justamente medir esto, lo que pasa fuera de Analytics, es que tal cual fuera, si no tiene otro brazo para medirlo, lamentablemente no tiene otra manera de reportarlo. Entonces, seguiría justamente con la parte de atribución como lo tenemos ahora, a menos que quizás en estos próximos meses
empiece a trabajar como tipo ad server, donde pudiéramos medir como todo el brazo que hace externo. Entonces, pero es algo que no lo veo ni cerca, pero sí seguiríamos de una manera similar a la que estamos trabajando ahora. Y claro, y oye, y hay otra parte donde por ahí leímos, Kike y yo, que dejan de existir las UTMs, como ahora los podemos manejar para Google, que lo puedes poner etiquetado automático, o lo puedes crear UTMs manuales. Eh, Esto obviamente pues tiene algunas repercusiones, ¿no? En ciertas partes, digo porque hay problemas también de medición que nosotros, por ejemplo, hemos identificado con el Automated, Ujú. que no pasan a 360, pero ahora con el G4, no sé si también nos encontraremos con ese tipo de problemas, ya que es lo que indica que ya no vamos a poder crear UTMs. No, sí vamos a seguir usando UTMs. Vamos no los vamos a poder usar como el día de hoy. Es decir, que tú desde tu Excel podrías hacer 50 UTMs y usarlas directamente, sino lo que va a pasar es que el UTM se vuelve un parámetro de un evento. Entonces tenemos que configurar ese evento, pero sí podemos utilizar, ya no serían como tal las variables, pero sí podemos utilizar esta identificación de fuente de tráfico, pero como parámetro de un evento. Ok, Entonces, ok. eso queda check, eso no hay ningún problema. Bueno, es un paso extra que si quieren ya lo podríamos ver como en una siguiente sesión, quizás en una sesión más de marketing, de que como lo que más usamos en la parte de campañas para poder usarlo. Entonces, la parte de automation también justamente entraría en la parte de parámetros y eventos. Entonces, eh, va a haber un tema donde que persiste, no tanto, el actual no es que Google Analytics no lo mida, que a veces no lo vemos reflejado, pero a veces en la integración, en la parte de conectar las plataformas, muchas veces quedan algunos bugs que, bueno, al final sí es la plataforma, pero sí es un tema que en teoría se ha trabajado mucho. En algunas campañas sí lo hace, en algunas campañas no lo hace. Es algo que tiene que seguir trabajando Google Analytics. No es algo que va a mejorar con GA4. Esperamos que con la medición de eventos con parámetros pudiera mejorar esta parte. No quisiera yo decirte que lo va a mitigar, pero al tener justamente un evento un poquito más cerrado que podamos empezar a distinguir de alguna manera individualmente, aunque no técnicamente no funciona así, podríamos tener un poquito de data más consistente que nos pudiera ayudar a tener esta identificación de tráfico. Perfecto. Oh, muy claro. Muchas gracias, Luis. Bien. Eh, 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 el, el rebote o nuestra amada métrica de bounce rate es una métrica que en un inicio, cuando empezó la migración de EA4, desapareció. Y no es que desaparezca, es que en realidad tenemos que comprender que la parte de rebote o bounce rate tiene una regla donde en cada sesión, para que sea un bounce rate, solamente tiene que tener una propiedad, es decir, una entrada. Cuando solamente existe solamente una, es justamente como se maneja como rebote, como una sesión que no hizo nada de alguna manera. Entonces, lo que se aplicó en un inicio es justamente el mismo concepto. Un evento nada más podría considerarse como solamente este bounce rate. Pero algo que hizo Google de hecho hace poco es que regresó justamente la variable de bounce rate. Si quieren, les paso la documentación para poder verla, para poder analizarla, pero hay que tener cuidado porque en realidad ya la teníamos.
con la parte de eventos, solamente entender justamente que bounce rate no es solamente como el tráfico perdido, sino es solamente una propiedad en una sesión. Entonces lo podríamos haber traducido en un evento de alguna manera fácil, pero sí hubo una barrera bastante fuerte y lo que hizo Google es regresarla. O sea, la podemos ya ver en GA4. Y Sergio, ¿tenías uno? Sí, ¿tiene algún tipo de ventaja extra ya hacer este cambio a esta migración a tipo 4 y obtener los modelos pequeños ventajas que todavía tiene Universal, o es como extender lo máximo que se pueda explicar Universal y ya luego cambiar cuando es forzoso? Sí, aquí hay que tener mucho cuidado porque si le metemos las diferencias, los errores, la limitante en la data, pareciera que J4 es una mala herramienta, pero no. Creo que la plataforma, en realidad, el objetivo de esta plataforma es medir tu negocio. El negocio, como tal, empiezas a medir personas. Es lo que yo en varias sesiones les explico, que no es no, en publicidad, o hablando un poquito más sobre publicidad, no llegamos a plataformas. No me importa las plataformas es un medio para llegar a mi audiencia, a personas que son de carne y hueso. Lo que hace GA4 es que empieza a entender que el paradigma de consumo es diferente, ya no es el mismo de mi computadora y navego, sino empieza a entender que las personas empiezan a comportarse de una manera diferente, y lo que hace GA4 es que empieza a medir, a concentrarse no solamente en lo que puedo medir, sino hizo un esfuerzo para medir personas o tratar de llevar lo más cercano a una persona. Entonces, hay que recordar que esta plataforma me ayuda a tener 3 estilos de reportes o 3 estilos de conocimiento, tanto el operativo, el táctico y el estratégico. El estratégico, digamos que estos 3 niveles de reportes se ven cubiertos por GA4. Me va a ayudar a saber en realidad si mi usuario está entendiendo lo que yo le trato de poner en un sitio, me ayuda a entender cómo son en realidad los usuarios, cómo se comportan, cómo tienen este comportamiento multidispositivo, y me ayuda a entender justamente mediante una técnica que quizás ahorita nos da una resistencia al cambio, pero nos ayuda a conocer si se cumple o no el objetivo. Por ejemplo, en reportes, no, en Universal tenías que configurar tu funnel de conversión. Lo que puedes hacer con GA4 es que lo puedes armar en tiempo real, pasarle toda la data dependiendo del mismo comportamiento. Entonces, esto nos habla de que quizás nos va a costar más trabajo elaborar un reporte, pero me va a dar ese conocimiento de ese usuario que se comporta de una manera diferente. Entonces, sí tiene muchas desventajas que quizás Universal ya nos solucionaba, pero nos empieza a dar una visión sobre el negocio que nos ayuda bastante a conocer por persona cómo se empieza a fluir entre nuestro sitio, y nos empieza a dar ese conocimiento para poder llegar a él. Entonces, desde mi punto de vista, y solamente desde mi punto de vista, mejoró esa parte que Universal estaba todo parchado. Universal tenías que traer uno, y si no lo tenías, y si no sincronizaba, y si no lo instalaste bien, con GA4 mitiga mucha de ese comportamiento, y te da justamente el conocimiento del sitio, lo cual te ayuda a tener un conocimiento más amplio. Y veamos que esta herramienta no es para cumplir campañas, no es una herramienta para sacar un reporte, sino es una herramienta para entender mi negocio. Entonces, desde mi punto de vista, creo que Google lo logró, entendiendo al usuario, entendiendo cómo se mueve, y poder empezar a tener lecturas. Quizás se puede mejorar, pero cumple esa expectativa y nos ayudaría justamente como negocio a tener mejores prácticas.
¿no? Y no sé si hay alguna duda más. ¿No? Pues listo, amigos. No sé, Rick, si quieres decir algo. Sí, amigo, pues nada, primero agradecerte por todo el tiempo que nos regales y por supuesto compartir tu gran conocimiento, ¿no? Y por el otro lado, pues agradecer a todos ustedes que hacen posible también que Barracuda University esté cada semana hablando y compartiendo estos temas digitales. Como les decía al inicio, es la última sesión de esta temporada, entonces nos vamos a estar viendo y vamos a estar continuando este lindo proyecto en el siguiente año, ¿no? Agradecerles a todos los que compartieron en alguna otra sesión y bueno, desearles una excelente tarde. Muchas más gracias, amigos. Gracias, Rich. Gracias, Luis. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Bien.